Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Le damos la bienvenida a aquellos que recién se están conectando en esta noche para poder escuchar ahora su palabra. Que Dios bendiga a continuación la meditación de la palabra de Dios que vamos a realizar en esta noche. Bueno, vamos a abrir lo que tienen ustedes, su Biblia al otro lado. Importante que tenga su Biblia a mano, siempre para corroborar lo que nos dice la palabra de Dios en la Escritura. Y estamos meditando en estos versículos del capítulo 8 del libro de Romanos. El versículo 35 hasta el versículo 39 inclusive estuvimos considerando el domingo pasado. Y vamos a estar en esta noche tomando otra vez lectura de este versículo 35 al 39 en adelante. Dice así su palabra. Es importante en estos tiempos que estamos viviendo de entender y de afianzarnos más en este conocimiento de la palabra de Dios. Dice así entonces su palabra: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, lo que ahora estamos viviendo, ni lo porvenir, lo que ha de venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, en este día por esta porción leída de tu palabra, Señor, que realmente esta palabra sea de edificación para nuestra vida, para nuestro crecimiento espiritual, que tu palabra una vez más, Señor, sea glorificada en nuestro medio, que pueda llegar en cada vida y en cada corazón, Padre Santo, de entender todas estas cosas, Señor, que están escritas para nuestra edificación espiritual, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, alúmbranos y guíanos con el sendero, Señor, que vamos a transitar en esta noche, y que tu Espíritu Santo abra nuestra mente y nuestro corazón, Padre, para poder inquirir de ti, Padre, una vez más, Señor. Danos espíritu de gracia, de mansedumbre, Señor, para transmitir, Señor, tu palabra, Señor, que seamos un instrumento útil en tu mano, Padre, y que tu palabra, Señor, haga su obra en cada corazón. Gracias, Jesús. Amén y amén. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Bueno, hemos estado considerando ya bastante acerca de este versículo 35 al 39, inclusive que es un contexto completo de Romanos capítulo 8 del 35 en adelante hasta el 39, porque allí no está hablando realmente de una seguridad que la palabra de Dios nos dice y nos da esa seguridad de que estamos, ¿cierto? Estamos bajo la cobertura de nuestro Dios, estamos bajo su amparo, que nuestra vida no es que nosotros por esfuerzo mismo estamos sometidos o prendidos a Dios, sino que Él en su gracia y en su amor nos está sosteniendo a nosotros, y Él nos aclara como un buen padre. Dice a sus hijos: nadie podrá nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios, de mi amor con mis hijos. Dice: ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni peligro, ni espada, ni lo presente, ni lo que va a venir, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar, dice su palabra, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Importante aquí la última parte donde dice Señor nuestro. Señor nuestro. Habla de nuestro Señor, de nuestra propiedad. Dice la palabra de Dios, nos está hablando realmente a aquellas personas
aquellos amigos que realmente han aceptado a Cristo como su Salvador, han recibido del regalo, han aceptado de la gracia de Dios en su vida. Entonces Dios nos da esta confianza y esta seguridad. Y volvemos a repetir nuevamente que la palabra de Dios aquí nos está enseñando de que no nos va a eximir de problemas o de circunstancias difíciles o adversas que no querramos pasar, sino que realmente Él nos da esa confianza de que si vamos a pasar estas cosas, esto no va a producir ningún daño en nuestra vida, más bien va a producir edificación a nuestra vida espiritual, que es Cristo en nosotros, ¿cierto? Y Dios muchas veces nos ha dado cuantas preciosas y grandísimas promesas aún para su pueblo de Israel. Él dio hermosas promesas que cuando ellos estuvieran pasando por un momento difícil, Él lo iba a sacar, él iba a estar con su pueblo. Aún Él dice, si te toca pasar por ciertas circunstancias, Él va a estar con su pueblo, guardando y guiando. Eso es lo que Dios nos dice. Aquí Dios no nos dice que no vamos a pasar circunstancias difíciles, sino que vamos a atravesar momentos difíciles, pero Él siempre va a estar de nuestro lado. Sí, Él siempre va a estar de nuestro lado. Y hemos estado considerando acerca de que estamos en Cristo y estamos escondidos también en Dios, y estamos observando bastante acerca de este punto que es muy importante en la vida del creyente, de entender de que las cosas de Dios, la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo, no es un evangelio de prosperidad como un caballo que estira a la carreta, ¿cierto? Sino que este evangelio de Jesucristo es un camino, podríamos decir, un camino pedregoso muchas veces. A veces hay caminos por desierto, a veces hay caminos, senderos espinosos, pero no significa que no es un camino de prosperidad en cuanto a lo espiritual. Sí, esto es el evangelio que Dios está dando a conocer a nosotros, que es un evangelio donde la nueva vida se deleita, que es Cristo en nosotros, y las demás cosas naturales, económicas, físicas, lo que sea, su palabra nos dice que vendrán por añadidura. Pero si tomamos que solamente un evangelio de prosperidad en cuanto a lo natural, bueno, nuestra visión está siendo muy corta, porque dice su palabra que eso va a venir como por añadidura. Y lo que Dios nos dice es que lo que está interesado es Dios en nuestro crecimiento, como estuvimos viendo en los versículos anteriores, que realmente Dios quiere que nosotros lleguemos a la misma gloria de Dios, a la misma estatura del crecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dice en su palabra que realmente Él hoy está trabajando en nosotros. Él dice que está en medio de los 7 candeleros, que es su iglesia. En estos tiempos Él aún sigue trabajando. Aún Él hoy no ha dejado de trabajar. Aún Él sigue trabajando en nuestra vida, y Él sabe muchas veces, o todas las veces, Él sabe el porqué de la circunstancia en nuestra vida, porque Él quiere nuestro crecimiento. Él anhela que nosotros crezcamos, que deseemos de conocer más de Él. Y Dios nos dejó en su palabra ánimo y fortaleza, y también ha dejado hermanos que han pasado por este camino y ellos han experimentado el poder de Dios en su vida. Eso es importante de nosotros, de poder experimentar el poder de Dios en nuestra vida. Sí, eso es lo que a través de esta circunstancia que dice aquí Pablo, desnudez, peligro, hambre, espada o cualquiera de alguna de estas cosas, esto es para que nosotros podamos crecer y podamos experimentar
a nuestro Dios en esta práctica, conocerlo, que su palabra sea realidad en nosotros. Eso es lo más importante, de que su palabra, porque dice que su palabra es como una semilla, y una semilla tiene que morir y crecer lo que está adentro. Y la palabra de Dios es como una semilla que cuando cada predicador se presenta y da el mensaje públicamente de la palabra de Dios, son como semillas sembradas, así lo dice el salmista, llevando en su alforja, en su corazón, palabra de Dios, y son regadas semillas en los corazones de los oyentes. Y también hay varios tipos de corazones donde la palabra nos dice, nos aclara, pero ese no es el tema, pero son como semillas, y esa semilla tiene que hacerse realidad en nuestra vida y producir un crecimiento dentro de nosotros. Porque si nos quedáramos con la teoría solamente, bueno, es muy lindo leer la palabra, es muy lindo tomar tiempo de estudiar, y es necesario estudiar la palabra, pero esa palabra tiene que hacerse realidad en nosotros. Y Dios va a pasar por un momento de prueba en nuestra vida de alguna de estas circunstancias para que nosotros lo experimentemos a nuestro Dios. Y esa palabra, como dijimos que Pedro dice que es la fe más preciosa que el oro, la cual se prueba con fuego, esta palabra también tiene que ser probado en nosotros y dar, dice, un crecimiento en nuestra vida. Sí, entonces muchas veces nosotros no vamos a pasar todas las mismas circunstancias difíciles. Alguno va a pasar de una forma, otro va a pasar de otra forma, pero es necesario que todos pasemos por estos momentos de realmente circunstancias para ser probados, como dice su palabra. Y Él nos da la confianza que ninguna de estas cosas que nosotros atravesemos no nos va a separar del amor de Cristo. Al contrario, más le vamos a amar cuando vemos los resultados. En el momento, muchas veces no podemos entender el obrar de Dios. No podemos entender el obrar de Dios en el momento, pero con el tiempo podemos ver cuál fue lo mejor que Dios quiso hacer. Muchas veces, como experiencia personal, usted o yo, vienen circunstancias en nuestra vida y no entendemos el por qué. Porque muchas veces también decimos nosotros, ¿por qué si estamos andando bien tal vez con Dios y estamos en comunión o diciendo su palabra, más problemas no vienen aparentemente? Pero vemos que Dios esto dice que está trabajando en nosotros. Y cuanto más en comunión estamos con Dios, más Dios empieza a trabajar. Y más ahora en estos tiempos que ya prácticamente ya el día está declinando y estamos llegando a los últimos días, a los últimos tiempos. El Señor ahora sigue trabajando en medio de nosotros, sigue trabajando. Y esto es algo muy hermoso de poder entender. Como le estaba diciendo el otro día, yo ahora estoy hablando principalmente a los cristianos, a los hijos de Dios, aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo. Más a ellos yo me estoy refiriendo en este momento, porque es necesario y que nosotros entendamos bien el tiempo que estamos viviendo, discernir bien el tiempo que nosotros estamos viviendo. Importantísimo eso, entender. Sí, el mundo, como dice Pablo, también nos enseña, dice que para el mundo estas cosas son locuras, no tiene sentido, son sin sentido. El hombre, dice Pablo, siéndose sabio, profesando ser sabio, diciendo con su boca de que son sabios, se hacen necios. Tienen tanta sabiduría, tanto conocimiento, pero no puede compartir ni un pedazo de pan con su familia, con el prójimo. Tiene tanta abundancia, pero no puede compartir ni siquiera un vaso de agua con alguien que necesita. Son sabios en lo natural, pero dice Dios, esa sabiduría de los hombres, dice que delante de Dios nos sirve. La sabiduría
que dice que Dios agrada, dice el principio de la sabiduría es el temer a Jehová. ¿Y cómo vamos a temer? Guardando su palabra. Allí está el secreto de la sabiduría de Dios, guardando su palabra. Damos gracias a Dios por esta preciosa palabra que Él nos ha dejado. Y hemos estado observando acerca de que Santiago, el apóstol Pedro, el apóstol Santiago, también Juan y también el apóstol Pablo nos está mostrando de esta realidad que nosotros tenemos que pasar en nuestra vida para poder ir creciendo. Es el propósito de ir creciendo. Y que quería decir un punto aparte siempre en esta circunstancia adversa. Podríamos preguntarnos cuál es nuestra posición delante de Dios. ¿Cuál es nuestra posición en estos momentos cuando nos toque pasar alguna de estas cosas? ¿Cómo será que debemos actuar delante de Dios? Y la primera cosa que nos surge a nosotros es el por qué. Muchas veces decimos, ¿por qué a mí o por qué a nosotros? Y siempre decimos que el por qué siempre es un camino muy difícil de transitar. Lo que siempre tenemos que decir, Señor, ¿para qué me va a servir esto en mi vida? Sí. Otra posición es de cómo presentarnos delante de Dios. Cómo presentarnos delante de Dios en oración. Cómo presentarnos. Dice la palabra de Dios, nos enseña que nosotros no podemos orar a Dios, hablar con Dios si no conocemos su palabra. Es necesario conocer su palabra para presentarnos delante de Dios. No estoy hablando de que usted tiene que conocer en profundidad, sino que a la medida que usted va escuchando la palabra, ir conociendo a su Dios y presentarse delante de su Dios. Muchas veces pasamos un momento difícil, pero cuando Dios ha determinado algo, Dios ya lo ha determinado. Por más que nosotros hagamos ayuno, podamos hacer cuántas cosas, orar, caminar de rodillas, no sé. Si Dios determinó algo, Dios ya determinó. Cuando nosotros hacemos algún ayuno o algo, es simplemente para que nosotros nos fortalezcamos en Dios y que Dios nos haga entender su propósito en nosotros. Y nuestra manera de dirigirnos a Dios no es de que Dios tuerza su brazo en la circunstancia que Él está tal vez haciéndonos pasar, sino que muchas veces debemos orar con sabiduría y no simplemente muchas veces, sino todo el tiempo orar con sabiduría, no orar con insensatez, porque así lo dice Eclesiastés, el insensato pide y pide mal, ¿sí? Sino que orar con sabiduría. ¿Y cuál es la forma de orar con sabiduría? Clamar a Dios en su misericordia, que haga lo que Él tenga que hacer y nos ayude a soportar o a sobrellevar ciertas circunstancias. Nos vamos a doblar por más que hagamos más oraciones o cosas para que Dios oiga. Está bien hacer esto, pero esto no significa que vamos a torcer el brazo de Dios. Nosotros no somos más que Dios. Simplemente entramos en su presencia y pedimos, Señor, misericordia, misericordia. Pedimos misericordia. No decimos, Señor, esta circunstancia que estamos atravesando. Podríamos decir, Señor, yo sé que esta cosa es imposible. O, Señor, esta persona fue mala, o es buena, o es buena, bueno o buena. No podemos presentarnos así delante de Dios. Debemos decir, Señor, por tu misericordia, porque tú eres un Dios misericordioso, ten misericordia y que tu nombre sea glorificado, pero sea tu voluntad, Señor. Esa es la forma que Dios agrada a su pueblo cuando nosotros entreguemos. No es porque yo soy bueno o malo, que merezco lo peor de Dios o lo mejor de Dios. Es sino porque somos débiles, somos falibles, somos
hombres y mujeres falibles, solamente clamamos a Dios y decimos: Señor, por tu misericordia, por tu amor, porque tú eres amor, porque tú eres misericordia, que tu nombre sea glorificado. Porque tal vez a veces Dios quiere pasarnos por un momento difícil y quiere que salga una alabanza de nuestra boca, de esa alabanza, de glorificarle a Él. Y nosotros, como estábamos leyendo allí en 2 Corintios, dice: nosotros debemos siempre dar gracias a Dios. Y nosotros a veces queremos pedir a Dios: Señor, sana, limpia, perdona, quita, rompe, quebranta, decimos muchas veces. Pero Dios dice, muchas veces nos lleva en circunstancias difíciles donde simplemente debemos dar gracias a Dios y alabarle por lo que Él es. Y decir: Señor, por tu gracia, por tu misericordia, mira, aquí estamos, nosotros no tenemos poder para salir de esta circunstancia. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios terrenal, ellos tuvieron mucha experiencia con su Dios, pero igual se rebelaron, ¿cierto? Igual se rebelaron. Y Dios, cuando ellos se encontraban cercados, Dios abrió una puerta de esperanza. Sí, era el valle de Acor cuando ellos se encontraron cercados. Y debemos decir: Señor, por tu misericordia, Dios Todopoderoso, que creaste el cielo y la tierra y por tu mano subsisten, por tu misericordia y que tu nombre sea glorificado en nuestro medio, Señor, pedimos estas circunstancias que estamos atravesando. Por tu amor, no porque yo merezco, no porque mi hermana merece, no porque mi papá o mi mamá merezca, o mi tío o mi abuelita, sino porque tú eres misericordioso y tú eres bueno. Pedimos que otra vez, Señor, pueda glorificarte en medio de tu pueblo y tu pueblo pueda conocer o experimentar una vez más tu victoria. Y Dios muchas veces allí responde. Porque no sabemos nosotros cuál fue el propósito de Dios. Si fue para que su nombre sea glorificado o realmente Dios ya estableció algo por más hagamos. Y muchas veces cuando entramos con esta actitud de pedir y hacer un esfuerzo para lograr la voluntad de Dios y Dios no responde lo que nosotros hubiéramos pedido, muchas veces nos enojamos, ¿cierto? Muchas veces nos enojamos. Era porque no oramos con sabiduría, no conocimos el propósito de Dios. Por eso debemos nosotros conocer el propósito de Dios. Entonces, la palabra de Dios, así hay muchas referencias que nos enseñan de estas cosas. Por ejemplo, Pedro dice cuando estaban pasando un momento difícil, Pedro fue libertado, ¿cierto? Él recobró su libertad. Pedro, allí cuando consideramos en los primeros capítulos de Hechos y de los primeros cristianos, vemos que Pedro fue libertado. Pero la suerte de Jacobo no fue lo mismo. Y eran hermanos que estaban juntos sirviendo a Dios. Pero la voluntad de Dios fue Pedro liberado y Jacobo fue muerto. Fue muerto. Sí. Esto no significa que el poder de Dios o Dios no tiene poder para obrar, sino que en su voluntad y en su misericordia Dios escogió lo mejor. Dios determinó lo mejor, porque tal vez nosotros nos guiamos por el momento, hermano, pero Dios está viendo mucho más allá, mucho más allá. Tal vez nosotros decimos allí en el momento, en nuestra emoción, allí estamos mirando solo el momento, pero Dios dice que Él está mirando mucho más allá con sus ojos espirituales. Yo no estoy diciendo que siempre va a ser así. Hay veces que sí, Dios obra de diferente manera, pero estoy hablando de orar a Dios y pedir de que si Dios resuelve, va a resolver. Si Dios no resuelve, bueno, dar gracias a Dios porque Dios sabe lo que Él está queriendo obrar en nuestra vida o realmente pensar con nuestra mente nosotros de que lo que nosotros decidamos es mejor. Y Dios, nosotros no podemos ser mayor que Dios. Dios sabe muchas veces. Solamente pedimos a Dios que nos ayude a, si tenemos que pasar una de estas circunstancias difíciles, a poder sobrellevar toda circunstancia con sabiduría de nuestro Dios y clamar
a Dios por su misericordia. Es por su misericordia, es por su gracia, es por su amor, es por su poder. Así. Entonces, para que no haga ni un mérito nosotros, a veces decimos, no, yo mediante que yo oré, Dios me dio todo lo que yo quise. No, no es nosotros. Nosotros decimos, es por tu gracia, Señor, es por tu misericordia, es por tu poder, porque tú quieres glorificarte en mi vida, tú respondes a nuestras oraciones, Señor. Sí, eso debe ser, esto es como un paréntesis de nuestra exposición delante de Dios cuando estamos atravesando circunstancias adversas, como aquí Pablo dice, hambre o peligro o espada. A veces vienen en diferentes formas, estas cosas se manifiestan en nuestra vida, no solamente de una forma. A veces hay tribulaciones difíciles, a veces hay angustia de todo tipo, problemas acá, problemas allá, angustia de salud, angustia con la esposa, con el esposo, con los hijos, en el trabajo, lo que sea. A veces se presenta muchas veces la angustia, la persecución, a veces hay hambre, ¿cierto? A veces hay hambre, a veces cuando nosotros solíamos viajar hacia la casa de mi suegro, mi esposa siempre me decía, acá los hermanos tienen hambre, dice, de las cosas del Señor. Y da gusto visitar esos lados porque sentía como recibían la palabra de Dios los hermanos, porque había hambre espiritual. Había hambre espiritual y vos ves cuando alguien tiene hambre, le serví un plato, al ratito te devora. Malo quiere. Pero qué triste cuando hay un alimento que se está sirviendo y yo estoy mirando la pared o jugando con el alimento y eso no da gusto para una cocinera o un cocinero, que tal vez con tanto amor estuvo preparando un guisito de arroz o un guisito de lenteja, no sé. Pero no hay hambre, no hay hambre, no hay hambre. O no hay hambre de ese alimento. Tal vez quieren, si le ponen una hamburguesa, se va a devorar hasta el plato, hasta la servilleta. Pero por eso debemos decir a Dios siempre que nos dé hambre de Él, hambre de Él. Cuando hay hambre, cualquier pan duro es rico. Cualquier pan duro es rico. Pero cuando no hay hambre, nos hacemos siempre los exquisitos. Por eso siempre tenemos que decir, Señor, hay abundancia de palabra por doquier. Pero yo quiero escuchar de tu voz, de tu palabra que me va a edificar, de tu palabra, de tu voz que me va a producir sanación, liberación, que va a arreglar el problema raíz, porque eso es lo que hace la palabra de Dios, arregla el problema raíz. Hoy en día hay muchos solamente que echan paño frío a las situaciones, pero la palabra de Dios, cuando es trazada con el poder del Espíritu Santo, ¿cierto?, arregla el problema de raíz, allí donde está el problema. Y muchas veces no queremos que queremos ir al médico y que le diga, bueno, tomate esta pastillita y ya con este te vas a sanar. Y nos dice, no, mira, tenemos que operarte, tenemos que hacer este proceso porque hay que sacar el problema de raíz. La palabra de Dios muchas veces, su Espíritu Santo empieza a meter en nuestra vida su palabra y Él quiere sacar el problema de raíz. Y Dios sabe cuál es el problema de raíz, Dios sabe cuál es tu problema, mi problema. Él sabe dónde meter para sacar el problema de raíz. Él no quiere solamente en lo superficial, Él quiere sacar el problema de la raíz. Así que damos gracias a Dios porque Él es fiel y verdadero siempre para con nosotros. Vamos a ver, creo que ya vimos ya en segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16, acerca de dar gracias a Dios siempre que nosotros estamos pasando por estos momentos difíciles, y también pedir a Dios, pero más dar gracias a Dios. ¿Y cómo cuesta dar gracias? En todo tiempo, cuesta mucho. O sea, es fácil dar gracias, pero realmente cuando atravesamos las circunstancias difíciles, ¿cómo cuesta dar gracias y decir, bueno, gracias a Dios por estas cosas que nosotros realmente estamos atravesando? Así que vamos a ver ahora Hebreos. Ya vimos también que en Hebreos 12, 3 y 4 que nos habla acerca de que nos considerad a aquel que sufrió tal contradicciones de pecadores. Consideremos a Él. Y pasó circunstancias difíciles, como Jesús dice, yo he vencido al mundo. Ahora vamos a ver lo que nos dice en 2 de Timoteo, capítulo
1, versículos 12 y 14. Segunda de Timoteo, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, a este joven Timoteo, el capítulo 1, en el versículo 12 y al 14. 12 al 14. Segunda de Timoteo, capítulo 1, 12 al 14. Aquí la palabra del apóstol Pablo a Timoteo, dando el buen consejo a este joven Timoteo. Timoteo era un joven pastor lleno de ejemplos de conducta, ¿cierto? Él vivía una vida que agradaba a Dios, como desde su juventud agradaba a Dios. Fue instruida por su abuela Loida, por su mamá Eunice. Su padre fue griego, si no me equivoco. Pero ellos Timoteo recibió la instrucción de su abuela. Este joven recibió la instrucción de su abuela y de su madre. Y allí el resultado ahora de un joven pastor guiando a un pueblo. Tal vez en estas condiciones él estaba, no sé, atravesando los primeros pasos como un pastor, tal vez. Pero aquí Pablo le está animando a este joven, animando. Por eso la palabra de Dios nos dice también: presentaos vuestro cuerpo como sacrificio vivo, que esto es santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, la parte de nosotros, el culto a Dios de parte de nosotros. Ese habla del culto racional de nuestra parte. Presentar vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable. ¿Y qué significa esto? ¿Que vamos a agarrar una cruz y vamos a caminar hacia el Gólgota? Y en cierto sentido, sí. Que la cruz habla de nuestra vieja naturaleza y caminamos hacia el sacrificio de Jesucristo, presentándonos por amor, llevando el embate. Y toda esta circunstancia que estuvimos leyendo en Romanos nos habla de ese sacrificio de persecución o hambre, porque por el Señor muchas veces vamos a padecer estas cosas. Estoy poniendo punto aparte de mi decisión de padecer circunstancia difícil. Estoy hablando de padecer circunstancia difícil para nuestro crecimiento realmente. No por mi capricho, no por mi orgullo, o me parece a mí que esto es así. No. Realmente un creyente sincero, una hermana, un hermano sincero, un joven, una jovencita sincero que busca agradar a su Dios, que oye la voz de su Dios, que oye la voz de su Dios y busca en todo tiempo agradar a Dios. No sumergirme en mis deseos y agarrar problemas por mis malas decisiones o mi mala interpretación, que muchas veces lo hacemos así. No, sino que realmente sufrir por Dios. Y el sufrimiento no es que si usted tiene una moto, bueno, venda y vaya caminando. No, hablando en el sentido espiritual de sufrir que esta vieja naturaleza sufra. No que si tenemos un aire vamos a poner ventilador más. No, eso no. Sufrir realmente todo lo que va contrario, lo que me impide crecer espiritualmente. Mis propios deseos, mis malas decisiones, mi mal proceder, mi mal actuar delante de Dios. Yo presento mi voluntad adelante de la voluntad de Dios y aunque me cueste, Dios va a ir trabajando. Eso habla sufrir por Dios. Sufrir por Dios, hambre. A veces la vieja naturaleza también tiene hambre o apetito, como consideramos una oportunidad, hambre de las cosas terrenales, que dice que se deleita con ansia. Bueno, al no satisfacerle, bueno, vamos a empezar a sufrir para buscar la voluntad de nuestro Dios, porque sabemos que esas cosas nos lleva a tardar, que nos hace perder nuestro crecimiento. Tal vez otros hermanos ya están corriendo lejos ya, y yo todavía sigo empapado ahí en mi idea, en mi razonamiento, y otros ya están ya peleando ya contra el enemigo, y yo todavía sigo ahí bajo como dice, bajo el enebro todavía. O bajo, como dice, donde estaba Jonás, allí.
Así que hablando realmente que sufrir por el Señor. Realmente cuando hay una circunstancia sufrir, como decía una hermana, dice, hermano, pido oración por mi hija, dice. ¿Y qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? Pasa que te pido para su esposo, dice. Ah, por el fulano. No, ese ya no tiene más. Ah, no es cierto, por el otro fulano. No, tampoco. Ah, ¿por qué entonces pide oración? No, porque ahora tiene otro. Y por otro, sí. Y, ¿Y cómo es lo que hace? ¿Dónde es lo que busca a su hija para su esposo tan rápido? Y ella pasa que trabaja en ese club nocturno y ahí consigue para su marido. Entonces te pido, hermano, oración para que esté orando por ella. Qué lástima porque, como dice, en la cuneta nos vamos a encontrar cosas preciosas. Hablando de sufrir realmente por el Señor. Andando en cosas sucias, imposible conseguir cosas buenas. Y aquí Pablo le alienta a Timoteo realmente de esta circunstancia. El apóstol Pablo alentando a Timoteo de que la circunstancia que nosotros atravesamos de seguir hacia adelante. 2 Timoteo 1:12 al 14 le dice, por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, dice Pablo, no me avergüenzo. Toda la circunstancia que el apóstol Pablo estaba pasando, ¿cierto? Él seguía testificando de Jesucristo. Seguía testificando de Jesucristo. Pablo no le dice aquí a Timoteo, mira cómo yo estoy sufriendo, mira un poco mi rodilla, como está como camello, lo tanto que estoy orando. Pablo estaba testificando de Cristo. Y Pablo le dice bien a Timoteo, dice, por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. Yo no me avergüenzo, Pablo, yo hasta ahora mismo dice, padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Eso es una revelación profunda de las cosas del Señor. Yo sé en quién he creído. Yo sé bien en quién yo he creído. Solamente podemos experimentar esto en cuanto andando en la voluntad de Dios. Aunque te quieran mover podríamos decir de tu forma de pensar. Porque aunque no es forma de pensar, sino que realmente es la revelación del poder del Espíritu Santo que convenció en tu corazón. Pablo aquí le dice a Timoteo, yo sé bien en quién he creído. Y estoy seguro. No es que estaba dudando. Él estaba seguro que Dios, que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo estoy seguro, Timoteo. A lo cual hasta hoy día padezco ciertas circunstancias. Y en una oportunidad leímos en los versículos anteriores, leve tribulación, decía Pablo, leve tribulación. ¿Y qué es lo que estaba pasando, Pablo? Dice, por lo cual estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, ¿cierto? Y también le dice a Timoteo y nos alienta también a nosotros, nos alienta y nos dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén, Timoteo, retén, y ponga su nombre allí. Retén, Darío, retén, hermana o hermano que estás mirando en este momento. Retén la forma. No te muevas fácilmente. Si realmente creíste o sabes en quién ha creído, no te muevas fácilmente. Esto es lo que muchas veces esta circunstancia no quiere hacer mover de nuestra circunstancia. No quiere hacer apoyar en nuestro propio brazo, como dice su palabra. Y dice, maldito el hombre que confía en el brazo del hombre otra vez.
Mejor poner nuestra confianza en Dios, le dice Pablo aquí a Timoteo. Por lo cual así mismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras, no palabras que enferman o no palabras que dañan o lastiman. Aunque muchas veces nos sentimos aparentemente, parece lastimado por la palabra. A mí otra vez me está diciendo, este dijo por mí. Y si usted piensa así, quiere decir que el Espíritu Santo le está hablando así, porque a veces nos sentimos muchas veces incómodos también en la presencia de Dios. Porque a veces decimos, a mí me está hablando, y sí, a mí me está hablando. A vos te estoy hablando, te dice el Espíritu Santo. Esto tiene que cambiar, esto tiene que dejar si querés crecer, o si no te vas a estancar. Te vas a quedar ahí patinando en el mismo lugar. Muchas veces nos sentimos incómodos. ¿Por qué nos sentimos incómodos? Porque la palabra no da vuelta, no habla directamente. Cuando me hace acordar cuando David había cometido este acto inmoral y vino el profeta Natán a hablarle, él solamente le dio un caso y Natán le cerró el cuadro y le dice, ese eres tú. Y a veces vemos por la luz de la palabra a la pinta, ese soy yo, ese está en mí, ese a mí me habla. Y sí, a vos te habla, a mí me habla, el Espíritu Santo nos habla, porque Él quiere realmente, está interesado en cambiar nuestra manera de vivir y que podamos progresar espiritualmente. Él no quiere que vos te quedes estancado, Él no quiere que yo me quede estancado allí tranquilito. Él quiere que crezcamos, que experimentemos a Dios, y no solamente eso, sino que compartamos con otros de ese amor. Así nos dice su palabra. Versículo 14 dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda tu corazón, dice aquí Pablo, le dice a Timoteo, guarda tu corazón, guarda ese depósito que es por el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo está morando en nosotros. Aquí está el Espíritu Santo, ahora mismo está conmigo, aleluya, está con usted, a su lado. Él está alentando. Él dice, levántate, come, sigue adelante. Ya parece largo el camino, pero levántate, sigue adelante. Anímate, fortalécete. Busca de mí, busca mi rostro. Yo estoy aquí todavía, quiero hacer una obra en medio de nosotros. Aleluya. El Espíritu Santo es fiel. Por eso dice el proverbio también, nos dice, guarda tu corazón. Hijo mío, dame tu corazón. Dame tu corazón. Guarda tu corazón porque de él mana la vida, dice, y la vida es Cristo mismo. De él mana la vida, de él sale la vida. No hablo del corazón que bombea sangre, este músculo, sino hablo de la esencia mismo del hombre, el centro del hombre. Guarda tu corazón. Guarda el buen depósito allí donde está su Espíritu Santo morando en nosotros. Y Él es una persona que está. A veces pensamos que estamos solos, pero el Espíritu Santo es una persona y está allí. Y Él muchas veces se glorifica en medio de su pueblo y también se contrita muchas veces. Muchas veces se contrita dentro de nosotros. ¿Y por qué será que no siento la presencia de Dios? ¿Por qué será que no tengo ganas de orar, no tengo ganas de cantar? Y porque el Espíritu Santo está contrictado. Pero cuando hay realmente un avivamiento de su palabra en nosotros, su Espíritu Santo nos anima y nos alienta a seguir. Me gustaría seguir, mis hermanos. No podemos avanzar. Pero damos gracias a Dios que Dios nos ha abierto nuevamente este día de meditación de su palabra y esperamos que su Espíritu Santo pueda hacer una obra. Tal vez no fui muy claro, pero su Espíritu Santo puede aclarar lo que usted está necesitando y puede hacer una obra completa en su vida. Así que, mis hermanos, solamente Dios puede en esta noche resolver su problema y su situación. Confíe plenamente en Él. Que el Señor bendiga en esta maravillosa noche su palabra. Amén.
Si hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome y sanando mi ser. Si hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome y sanando